Soy Alejandro Salvatierra, soy médico oncólogo clínico, director médico de la Fundación Ars Medica. Trabajo acá desde el año 2012, que fue la fecha en la que se formó esta fundación. Fundamentalmente un conjunto de ideas y de necesidades, creo yo, impulsado fundamentalmente por mi padre, el doctor Lino Salvatierra, que fue y que es actualmente el presidente de nuestra fundación. Con la doctora Sara Zurita, con Graciela Berlingeri, con la doctora Pérez de la Puente, la doctora Laura Ferreira, que se sumaron más recientemente, pero entre ellas y con todo el equipo de hematología también de nuestra fundación, que es la doctora Ana Paula Gaite, la doctora Luciana Rizzo Patrón y todo nuestro equipo de cuidados paliativos. Conformamos, y los voy a nombrar también para que todos conozcan, Marcela García Sarberry, Marcela Amador, que trabajan muchísimo con nosotros, el doctor Esteban Juncos también, que son todos componentes importantes a la hora de el trabajo en conjunto con los pacientes oncológicos, ¿no? También tengo que aclarar que trabajamos en conjunto con un montón de otras especialidades que no están en nuestro centro, pero que nosotros desde nuestra manera de ver las cosas no podemos admitir que no se haga un trabajo en conjunto. Es decir, sí o sí tenemos que hacerlo de esta manera porque estamos convencidos y sabemos que es la mejor manera de hacerlo. Bueno, el cáncer alguna vez, ya me lo preguntaron algunas veces, y digo que es la revolución de las células, es el enloquecimiento de las células, pero fundamentalmente, por definición, es un crecimiento descontrolado de las células que no responden a los controles habituales. En condiciones normales, las células pueden reproducirse y pueden crecer, pero siempre están sujetas a los controles que el organismo ejerce. En el caso del cáncer, esos controles no funcionan y existe un crecimiento celular incontrolado. Y a eso se le agrega la capacidad que tiene la enfermedad maligna, que es sinónimo de cáncer, de hacer sucursales, es decir, de generar nuevos crecimientos alejados del sitio que les dio origen. Esas son las llamadas metástasis. Yo soy Gabriela Orosa, soy licenciada en nutrición. Trabajo con pacientes oncológicos ya desde hace varios años y en general me traté de especializar en patologías crónicas. Comencé con diabetes tipo 2 y bueno, ahora estoy como tratando de ver la mayor cantidad posible de pacientes que tengan problemas en general con enfermedades crónicas. El paciente con cáncer es un paciente muy especial porque en general vienen hacia mi consulta con la familia. ¿Por qué vienen con la familia? Ya que ellos generalmente no cocinan, sino que les cocinan. Entonces la persona responsable de la comida es la que viene y trata de comunicarme todo lo que el paciente está consumiendo hasta el momento. Generalmente a mí ya me llega el paciente cuando está en quimioterapia o en radioterapia. Entonces es una complicación el hecho de que no lleguen antes. Sería como muy bueno que en el momento que tengan el diagnóstico me lleguen al consultorio porque yo ahí lo puedo armar mejor al paciente para recibir de mejor manera todo el tratamiento que tenga que padecer. Entonces, lo que trato de explicar es que un paciente que venga lo más precozmente a mi consultorio va a tener muchos mejores resultados. Hola, mi nombre es Constanza Pérez de la Puente, yo soy oncóloga clínica, trabajo en la Fundación Ars Medica. Estoy aquí desde 2017 y mi tarea dentro de la fundación
Es la atención del paciente oncológico en consultorio, la indicación para tratamientos que se necesitan de la parte oncológica, sobre todo los que se hacen en hospital de día, y también participo en la parte de investigación clínica, donde se aplican tratamientos nuevos que todavía están en estudio a un grupo específico de pacientes. La mayoría de las veces el paciente ya fue estudiado por su médico clínico u otro especialista y se llegó al diagnóstico a través de una biopsia, que es el estudio de una parte del tejido que está enfermo en el microscopio. Ahí es cuando se hace el diagnóstico de cáncer del paciente, que puede ser de distintos lugares del cuerpo, dependiendo del lugar, tiene nombres diferentes. Y ya con ese diagnóstico el paciente lo derivan al oncólogo, que es el médico que se encarga del tratamiento de los pacientes que tienen tumores malignos o cáncer. Sería un sinónimo. Soy Gabriela Hoyo, enfermera de la Fundación Ars Médica, que trabajamos con pacientes para tratamientos oncológicos, y también estoy en la parte de los protocolos de investigación. Con enfermería estamos conjunto con Osvaldo Cruz, que es el enfermero que está generalmente todos los días en la mañana, porque el hospital de día donde se hace el tratamiento de quimios es de 8 de la mañana a 14 horas. Por la tarde hacemos lo que es protocolo de investigaciones. El tema de las quimioterapias que se hacen acá, por lo general son todas infusiones que se canalizan. Tratamiento depende del tipo de enfermedad que padecen los pacientes. En sala de día contamos con 8 sillones. Está también la coordinadora Gabriela Guardiani. Y bueno, se trabaja todos los días de lunes a viernes. Bueno, yo la fundación lo conozco al doctor Alejandro Salvatierra principalmente ya desde el 2015. Venimos trabajando en la calle Independencia, en donde quedaba antes la fundación, y posteriormente se trasladó acá. Bueno, muchísima cantidad de pacientes, de verlo todos los días, día a día. El enfermero, el que está más a cargo, es Osvaldo, que es el que está todas las mañanas, pero bueno, de vez en cuando estoy yo cubriéndolo, y bueno, y a mí me ven el tema de todo lo que es protocolos con los pacientes. Yo soy la doctora Laura Ferreira, yo soy médica oncóloga, trabajo en la Fundación Ars Médica desde el año 2020, ¿sí? Desempeñando 2 tipos de funciones en esta institución. La primera es la asistencia al paciente oncológico. Esto es, cada paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo concurre a nuestro consultorio y empezamos a abordar la problemática. No obstante, puedo valorar pacientes más con patologías de cáncer de tipo urológico. Esto quiere decir cáncer de próstata, cáncer renal, cáncer de vejiga. Pero básicamente vemos todo con cierta inclinación. Por otro lado, también me desempeño como médica investigadora en esta institución, valorando protocolos de investigación en pacientes con cáncer en general. La pregunta muchas veces es, ¿cómo es la consulta de un paciente cuando llega al consultorio de oncología? Y básicamente el escenario es el siguiente: viene el paciente, nosotros pretendemos siempre que venga acompañadito el paciente y que venga con todos los estudios que tenga con respecto a ese cáncer hasta el momento. Uno recepciona al paciente y a su familia en lo posible y procedemos a leer los estudios. Cuando vemos, lo más importante para el oncólogo es la anatomía patológica, que nos va a dar la certeza del diagnóstico de cáncer, ¿sí? Valoramos los estudios que hayan traído hasta ese momento y vemos qué estudios pueden estar faltando respecto a qué tipo de cáncer tenga el paciente. La dieta con el paciente oncológico es básicamente, se tiene que adaptar o adecuar a lo que es la sintomatología de la enfermedad en ese momento y al estado nutricional del paciente en ese momento de la consulta. Logro hacer planes bastante ricos, bastante buenos, que también tienen mucho miedo los pacientes de que los planes no sean agradables, y siempre y cuando al paciente le guste y no tenga ningún alimento que pueda ser un obstáculo,
Yo dejo que el paciente tenga como una dieta bastante equilibrada y con los alimentos que en general él consume. Se me complejiza mucho cuando los pacientes escuchan o leen información en internet y no es información fidedigna o no es científica. Entonces siempre les explico esto. No está bueno leer cualquier cosa en internet porque hace falta un respaldo científico para saber si está bien o no. Entonces, si vienen con la duda y yo les digo que no es así, entonces, bueno, podemos despejar esa duda y no hay ningún problema. Pero cuando ya lo han adquirido como un hábito y como que este alimento o esta sustancia me va a ayudar más que la dieta o el plan alimentario, ahí se complejiza mucho el tratamiento. Y en realidad el tratamiento del cáncer, cuando está localizado, es decir, cuando no hay metástasis, el abordaje principal es la cirugía. Es cuando en la gran mayoría de los casos los oncólogos decimos que el cáncer se puede curar. Es cierto esto y es porque se operan, es decir, sí o sí, con esto volvemos a lo del abordaje multidisciplinario, necesitamos trabajar en conjunto sí o sí con los cirujanos, porque en la gran mayoría de los casos se cura con la cirugía. Cuando una enfermedad es metastásica, quiere decir que salió de su órgano de origen. Es más difícil hablar de curación, por más que hoy, por suerte, se están consiguiendo curaciones en pacientes con enfermedad metastásica. Ya el tratamiento de la metástasis pasa a ser un tratamiento sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Debe llegar a todas las células del organismo porque la enfermedad ya es sistémica, ya salió de un lugar. Pongamos el ejemplo del cáncer de pulmón, salió del pulmón y está en otro órgano. Ejemplo, hígado. No es que vamos a tratar por un lado al pulmón y por un lado al hígado. Se hace una sola medicación que generalmente va por venas, aunque también hay tratamientos por vía oral en algunos casos, pero que llegue a cada una de las células del organismo. Entonces, de esa manera se trata al mismo tiempo el tumor primario como la metástasis, que en este caso sería un secundarismo. Puede haber en algún número de casos el factor hereditario. Existe el cáncer hereditario, pero está mal dicho decir que el cáncer es hereditario por definición. En realidad, en la gran mayoría de los casos, el cáncer es esporádico. Aparece en quien puede aparecer. Tiene una etiología, es decir, una causalidad multifactorial. Eso es lo que se ha postulado siempre. Es decir, hay sobre un factor de predisposición actúan un montón de otros factores que hacen que la enfermedad aparezca. Y hay algunos casos en donde está el factor de predisposición y la enfermedad no aparece. Entonces, no podemos definirlo como una sola causa. Lo que sí sabemos es que es genético. Hay una alteración genética que es la que lleva a la formación de la enfermedad. Hereditario es diferente. Hereditario quiere decir que esa alteración genética, un padre, una madre, pueden pasárselo al hijo y esa predisposición heredarla el hijo. Existe eso y es lo que se llama cáncer hereditario, pero es mucho menos frecuente. Factores de riesgo tenemos muchos dependiendo del cáncer. Ejemplo, el cáncer de pulmón, el hábito tabáquico está estrictamente relacionado, está muy relacionado con la aparición del cáncer de pulmón, pero también con por lo menos alrededor de 30 tipos de cánceres diferentes que están relacionados también al hábito tabáquico. Entonces, un factor de riesgo para el cáncer en general es el hábito tabáquico, es decir, el fumar sí o sí va a ser un factor de riesgo para el cáncer. Hay infecciones que están directamente relacionadas con la aparición del cáncer, pero con diferentes tipos de cáncer. Ejemplo, el virus de la hepatitis C sobre todo, con el cáncer de hígado, el virus HPV, que es muy común, muy conocido, el virus papiloma humano, que está relacionado con el cáncer de cuello uterino, con el cáncer de orofaringe también, la infección con este tipo de virus. Hay otros tipos de enfermedades virales que pueden relacionarse también a un aumento en la incidencia de diferentes tipos de cáncer. O sea que las infecciones virales pueden asumirse como, estas infecciones virales pueden asumirse como factores de riesgo. Se han postulado en muchos casos la dieta como factores de riesgo, aunque hilando muy fino, se puede definir a las dietas ricas en grasa, sobre todo con la aparición de cáncer de colon,
Por eso hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de tratar que el consumo de grasa sea el menor posible. De hecho, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la generalidad de la población con el objetivo de reducir el riesgo, es decir, de hacer algún grado de prevención con respecto al cáncer. Y las recomendaciones son tomar 2 a 2,5 litros de líquido por día, hacer ejercicio aeróbico por lo menos 30 minutos por día, la alimentación, disminuir las grasas, evitar el consumo excesivo de alcohol y, por supuesto, el hábito tabáquico. Son todas hábitos tendientes a la disminución o a la prevención de la aparición del cáncer. Hay un mito que trato también de erradicar bastante en las consultas, que es esto de que algunos alimentos producen el cáncer, ¿sí? Bien, bueno, no es así, ya que si el alimento se vende en un supermercado o en un lugar que está controlado y ha pasado por controles bromatológicos, esto no puede ser así, porque entonces estaríamos hablando de una falla legal. Entonces el Estado no se arriesgaría, ni la empresa se arriesgaría a lanzar un producto que tenga este problema o que produzca este problema, ¿se entiende? Lo que yo trato de explicarle también al paciente es esto, es de que todos los alimentos tienen su beneficio. Cada uno tiene diferente beneficio. Quizá en el tratamiento en sí yo logro aumentar a aquellos que tienen mejores resultados para el cáncer que esté pasando el paciente. Pero esto no quita que de vez en cuando algo rico el paciente tiene que comer, sí lo tiene que comer, porque no hay placer más grande que comer algo que a mí me guste. Entonces lo que yo tengo que saber es que si bien el paciente está a dieta o tiene un plan alimentario restrictivo, tengo que tener contemplación para aquellos alimentos que a él sí le gustan y que quizá no son lo que al resto del mundo le guste, ¿sí? Siempre y cuando no lo dañen, yo permito que este paciente lo pueda consumir, quizás un poco más restringido en cantidad, pero sí se lo permito. El cáncer es un crecimiento desordenado de células que pierden el control normal que ejercen distintas partes del organismo sobre el crecimiento. Al ser un crecimiento descontrolado puede afectar no solo el lugar donde comenzó a crecer, sino que a veces afecta a lugares diferentes y eso se llama metástasis, cuando desde el lugar original viajó hacia otro lugar, generalmente por la sangre, y afecta otro órgano u otra parte del cuerpo, eso se llama metástasis. Entonces hay distintos estadios, decimos nosotros, de la enfermedad. Comienza con el estadio 1, que es un tumor muy chiquito que está en un solo lugar, y a medida que va avanzando vamos hablando de diferentes estadios que tienen, además de más gravedad, menor posibilidad de curarse. Entonces lo ideal es que mientras más pronto podamos ver al paciente, desde el momento en el que tuvo su diagnóstico, tenemos más posibilidades de que esto sea más pequeño y por ahí más posibilidades también de curarlo. En muy pocos casos es hereditario, 1 de cada 10 pacientes puede tener
una de estas afecciones hereditarias. Son más frecuentes en pacientes más bien jóvenes o que tienen antecedentes ya en su familia de varios casos. No es lo más frecuente, pero sí en algunos casos necesitamos que nos ayude el especialista en consejo genético, y eso sirve no solo para tomar conductas con respecto al paciente, sino también para sus familiares directos. En general, se aconseja sobre todo llevar una vida lo más saludable posible, con una dieta equilibrada. No hay que eliminar nada de la dieta, los excesos no son buenos. No hay un alimento en particular que genere cáncer, pero sí se ve menos incidencia de cáncer en pacientes que tienen una dieta equilibrada, que no tienen alteraciones como obesidad o diabetes, que en esos pacientes por ahí vemos con más frecuencia algunos tipos de cáncer, pero no hay ningún alimento en particular que genere cáncer. Hay otros factores que pueden incidir, como algunas infecciones. La infección por el virus del HPV es un factor muy importante para el cáncer de cuello uterino, sobre todo, también de otros de cabeza y cuello. Ese es sobre todo muy importante porque en ese caso hay una vacuna que puede prevenir la infección por este virus, entonces ese sí es muy importante conocerlo. La vacuna está en el calendario obligatorio para niños de 11 años. La dieta se basa básicamente en aumentar la mayor cantidad posible de alimentos con antioxidantes. Los antioxidantes son aquellas sustancias que logran erradicar los radicales libres. Perdón por ser tan reiterativa con las palabras. Pero los radicales libres son muchas veces lo que producen, es una sustancia, llamémosle, es una molécula que produce el desgaste de la célula. Entonces la célula desgastada se vuelve a dividir para multiplicarse, y entonces ahí se divide una célula desgastada en 2 células desgastadas, y estas 2 en 4 más, ¿se entiende? Entonces así vamos produciendo una cadena de células que no están bien, están enfermas, y entonces pueden producir esta situación. Los radicales libres se producen naturalmente, de respirar estamos produciendo radicales libres. Pero si contraponemos esto con una dieta saludable, estos radicales no tendrían que tener como mucho efecto negativo, ¿sí? Los alimentos en general, los que yo recomiendo, son los vegetales y las frutas de mayor color. Son los que tengan más color, esos son los adecuados. Bueno, cuando hablamos de protocolos, son nuevos tratamientos que está investigando la Fundación de nuevas drogas para el tratamiento justamente de cáncer. La Fundación Armédica está justamente involucrado con todas esas nuevas investigaciones que hay. Los pacientes que vienen a la Fundación Armédica son mayores de 15 años y bueno, sin límite de edad, con diferentes obras sociales que también se trabaja, porque bueno, sabemos que la medicación de las quimioterapias son muy caras y tienen que ser solventadas con la ayuda de la obra social. La primera vez que un paciente recurre a la fundación, por ahí vienen con el miedo de lo que se hace, lo que es una quimio, cómo lo va a tomar el organismo, cómo se va a sentir, pero al ver tantos pacientes que ya vienen con varias sesiones de quimio, por ahí es el tranquilizarlos que bueno, si bien el organismo lo toma de diferentes maneras, pero se apoyan entre ellos. Uno como enfermera también le da su punto de vista, le saca las dudas que por ahí le quedaron, tanto el médico también acompañándole continuamente, y bueno, se le va explicando y tratando de sacar las dudas que tengan los pacientes. Y hay pacientes que ya vienen, ya las siguientes sesiones como que ya vienen más tranquilos, ya saben lo que es un tratamiento de quimio, porque por ahí la palabra esa quimio, las quimioterapias resulta un poco como algo nuevo, algo extraño, y sobre todo piensa que es muy doloroso y el cuerpo
Sí van a tener un poco de malestar, pero es de acuerdo al organismo y sobre todo sacarle las dudas y la incertidumbre que puedan tener los pacientes. Entonces uno tratamos de acompañarle en ese sentido. Con respecto a los tipos de tratamientos que se reciben para un diagnóstico de cáncer, esto es una pregunta muy amplia, porque hoy en día se ha visto que el cáncer es una enfermedad que son en realidad una gran cantidad de enfermedades. Existe cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata. Y para cada uno de estos cánceres existen diferentes tipos de tratamientos, ¿sí? Entonces, hoy en día preguntar qué tratamiento se hace para el cáncer no es tan así, es una pregunta generalizada, pero es importante que se entienda esta gran diversidad de tratamientos que pueden ir desde tratamientos con hormonas, tratamientos de quimioterapia, tratamientos de inmunoterapia, cirugías oncológicas o radioterapia. Es importante resaltar a toda la comunidad que tenga en cuenta de que un diagnóstico de cáncer hoy en día no es sinónimo de muerte, ¿sí? El cáncer, gracias a la ciencia y a la tecnología, se ha convertido en muchos casos, ¿sí?, en patologías crónicas, especialmente si hablamos de cáncer de mama, cáncer de próstata, ¿sí? Por supuesto que existen otros tipos de cánceres que son más agresivos y requieren otros tratamientos con otros pronósticos. Pero es importante que la señora en su hogar y el señor en su hogar tengan en cuenta de que cáncer no es sinónimo de muerte, que ante un diagnóstico hay que tratar de atravesar el miedo, sobrepasarlo, consultar al oncólogo, ¿sí?, y a partir de ahí empezar a valorar todas las posibilidades de tratamiento que hoy en día, como dije, la ciencia y la tecnología nos ofrecen. Va a depender muchísimo del origen del cáncer. Por ejemplo, cáncer de pulmón, un síntoma que puede aparecer es la tos con la expectoración hemoptoica, es decir, con un poquito de sangre, que eso siempre da la alarma al paciente. Puede haber falta de aire, puede haber dolor torácico. En la enfermedad de mama, la masa palpable, si bien no es un síntoma sino un signo, pero la masa palpable en la mama es algo que puede alertar. El hundimiento del pezón, que también es otro signo que puede aparecer, el sangrado por pezón o secreciones por pezón son signos que pueden alertar a la presencia de un cáncer. En el cáncer de próstata, el dolor óseo, sobre todo, el dolor de los huesos, puede ser un síntoma importante de cáncer en huesos. Pero esto es importante que la población sepa que hay que diferenciar el dolor oncológico de cualquier otro tipo de dolor. ¿Por qué es esto? Y porque dolores tenemos todos a partir de los 40 años, empezamos a tener dolores de todo tipo, existen los dolores articulares, existen los dolores de rodilla, los dolores de cadera, los dolores de columna, que son muy comunes, y no cualquier persona que tenga dolor tiene que tener una alarma pensando que tiene una enfermedad maligna. Sí hay que pensar que un dolor que aparece, que va aumentando de intensidad, que inicialmente responde a algún analgésico común y que a medida que va pasando el tiempo va requiriendo mayores analgésicos, esos son los dolores que deben alertar a la comunidad a hacer una consulta. El dolor que aparece y que progresivamente va aumentando de intensidad y que no desaparece más. Ese es un dolor que es oncológico. Un dolor de un día sí, un día no es habitualmente un dolor oncológico. Y contestando la pregunta con respecto a los síntomas en cáncer, nos habíamos quedado en el cáncer de próstata, y yo dije el dolor como síntoma, ¿por qué? Porque los trastornos urinarios, que también muchas veces se asocian a la enfermedad de la próstata, son generalmente por enfermedad benigna de la próstata, es por el agrandamiento de la próstata que todos los hombres vamos a tener en algún momento de nuestra vida si llegamos a una determinada edad. Entonces, eso no necesariamente es sinónimo de cáncer, son trastornos urinarios que te dicen tenés que ir al urólogo a hacerte un control. Y en principio entre los 45 y 50 años es el control, y te le digo 45 y 50 porque hay un debate en cuanto a la edad de empezar los controles urológicos. Durante mucho tiempo fue a partir de los 50, durante mucho tiempo fue con el famoso PSA, y ahora ya el PSA ha caído en menor recomendación. De hecho, yo a los pacientes recomiendo ir al urólogo, debatir con el urólogo
como decíamos inicialmente, el abordaje multidisciplinario, trabajar, todos necesitamos de todos en esto. Entonces, trabajar con el urólogo, debatir con el urólogo si realmente requiere hacerse primero el tacto rectal, después ver si amerita hacer un PSA, y de acuerdo a eso ver, hay resonancia magnética, hay un montón de estudios de los que nos podemos valer para diagnosticar una enfermedad de la próstata, pero lo fundamental es el control con el especialista. Digamos, eso es la recomendación fundamental para el hombre, es ir al urólogo. Otros factores están relacionados con radiación en pacientes que ya tuvieron antecedentes de haber recibido tratamientos con radioterapia. Y más allá de eso no hay muchos factores específicos. Sí, en general una vida que decimos sana, hacer más allá de la dieta algo de ejercicio también ayuda a que el cuerpo pueda evitar estos cambios de células que crecen en forma descontrolada, como dijimos antes. Lamentablemente esto no va a evitar que uno tenga cáncer, pero sí ayuda también a tolerar mucho mejor el tratamiento si es que fuese necesario. Los síntomas, bueno, son como el cáncer puede haber en cualquier parte del cuerpo, no hay un síntoma en particular. Sí es importante que tratar de evitar la automedicación, sobre todo ante un síntoma que se repite mucho, ante algún dolor nuevo o algún sangrado. Siempre consultar al médico clínico de cabecera que le va a hacer los estudios que correspondan. No todo va a ser por cáncer, pero evitar la automedicación que hace que por ahí se calme un poco el síntoma, y eso, mientras más tiempo se espere para hacer la consulta, si esto fuese por un cáncer, más va a crecer y menos posibilidades de curarlo. Entonces, sobre todo eso, por síntomas algo que uno note que no es normal, siempre consultar al especialista que corresponda y le van a pedir los estudios que sean necesarios. En su momento se los derivará al oncólogo si hace falta. Pero sobre todo es hacer la consulta y no quedarse tranquilos con un tipo de dolor o alguna lesión nueva que sale. A veces son manchas en el cuerpo o sangrados, como dije antes, o problemas para comer, pérdida de peso importante. La buena alimentación durante el tratamiento oncológico permite que el paciente termine el tratamiento oncológico en mucho mejor estado, ¿sí? Lo que yo te explicaba al principio era que si me llega un paciente ya empezado la quimioterapia o la radioterapia, muchas veces son pacientes que ya me llegan muy debilitados, con pérdida de peso y con otros problemas que yo tengo que subsanar primero para la próxima sesión de quimioterapia, ¿se entiende? Entonces, muchas veces son cortos los periodos que tengo entre quimioterapias y el problema se da que no llegamos con los tiempos. Entonces, yo estoy tratando de que el paciente por ahí aumente de peso saludablemente, que consuma alimentos ricos en antioxidantes, pero no lo puedo lograr del todo porque enseguida viene la quimioterapia y me vuelve a descender de peso. Entonces, si bien el paciente ni bien tenga el diagnóstico antes de comenzar cualquier tratamiento, es mucho mejor. Yo lo armo mucho mejor al paciente y el paciente tiene mucho más espalda para resistir todos los tratamientos y termina en mucho mejor estado nutricional.
importante recalcar que una alimentación saludable prescripta por una profesional o por un profesional de la nutrición es esencial para cualquier enfermedad en general y para aquellas personas que no tengan patología y que aún así quieran comer saludablemente, también pueden llegar al consultorio y hacernos una consulta. Lo que nosotros necesitamos es eso, es que la población en general no le tenga miedo a la nutricionista, ¿sí? Somos probablemente los profesionales que más abarcamos, que más tocamos las fibras íntimas, porque la comida toca la fibra más íntima de una persona, ¿sí? Porque así cocinaba mi abuela, porque así cocinaba mi mamá, ¿sí? Y yo sigo cocinando igual, pero a lo mejor cambiando una pequeña parte de la receta, ya la modificamos y para bien. Y evitamos un montón de enfermedades futuras y entonces así estamos teniendo una mejor calidad de vida. Lo que tienen que saber todas las personas es que actualmente las nutricionistas estamos para ayudar a la población, ¿sí? Hay nutricionistas que se dedican a lo que es APS básicamente, que es atención primaria de la salud, que atienden en los hospitales y que ellas pueden ayudar a todo el mundo, al igual que las personas que atendemos en forma privada. También, si viene un paciente, generalmente ya un paciente diagnosticado y con la previa intervención del médico, nosotros podemos ayudarlos a que el paciente mejore la patología o evite una posible patología futura. ¿Esto qué significa? Cuando vienen un familiar, digamos, un padre y una hija, un padre y un hijo, ¿sí? Y me dicen, mi papá tiene algún tipo de cáncer en especial, doy ejemplo, un cáncer de colon, nosotros sabemos que es muy probable que el hijo o la hija también lo pueda padecer. Entonces, modificando la dieta quizás del padre y que el hijo se acople a ella, estamos evitando que él promueva una próxima futura consulta al oncólogo por esta patología en particular. Bueno, acá en la Fundación contamos con varios especialistas, tanto nutricionistas, psicólogos, los médicos, médico clínico, diferentes especialistas que puedan surgir para ayudar al tratamiento, para ayudar a la persona y bueno, también la parte social, hay grupos que se reúnen, hay grupos que se dan, grupos de autoayuda, tanto a familiares como a los mismos pacientes. Y todo eso le ayuda a despejar todas las dudas y a enfrentar al tratamiento que sea un poco más leve y más llevadero y no tan doloroso o que produzca la incertidumbre. Entonces en la Fundación contamos con todas esas especialidades y que se le puede brindar y acompañar. En el hospital de día trabajamos tratamiento endovenoso, que el paciente está desde 1 hora a 3 horas acá haciéndose el tratamiento. También hay tratamientos que se hacen intramusculares, también tratamientos bioorales y subcutáneos, que eso, bueno, son 5 minutitos, 10 minutitos que viene el paciente, siempre y cuando el médico lo autorice a previo revisación y control. Con respecto al tema de cáncer y síntomas, hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿sí? En el sentido de que no siempre hay que esperar tener síntomas para consultar al médico por una sospecha de cáncer. Para eso en el mundo se han organizado campañas de prevención, de detección precoz de cánceres o patologías de enfermedades que lleven al cáncer, para justamente no esperar a tener síntomas para recién acudir al médico y al médico oncólogo, ¿sí? Tal es el caso del cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de cuello uterino, que son, digamos, enfermedades de cáncer que pueden prevenirse con estudios de screening, que se llaman. Un ejemplo, por ejemplo, de detección temprana, ¿sí? Es el caso de los señores con cáncer de próstata. Se sabe hoy en día que no hay que esperar tener síntomas para, digamos, tener cáncer de próstata. Por lo tanto, lo que sí se sabe es que un señor a partir de los 50 años, si no tiene antecedentes familiares de cáncer en su familia, debe acudir a su urólogo, donde lo van a revisar, le van a hacer ciertos estudios.
y si es necesario procederán a una biopsia que llegarán al diagnóstico. Por otro lado, hay señores que tienen antecedentes de cáncer de próstata con familiares cercanos con cáncer de próstata, y estos señores van a tener que acudir al urólogo 10 años antes de los, digamos, a los 40 años para este tipo de valoraciones, y de esta manera se podrán detectar cánceres asintomáticos y así poder abordarlos en su momento. La tiroides es una glándula. Existe, por supuesto, como les dije hace rato, todo órgano que tenga una célula puede sufrir una transformación maligna. La tiroides es una glándula que puede sufrir una transformación maligna, de los cuales los cánceres que aparecen en la tiroides, la gran mayoría se llaman diferenciados, tienen muy buen pronóstico. Ese gran grupo de tumores malignos de la tiroides lo manejan los endocrinólogos, y hay un grupo más pequeñito que se llama tumores anaplásicos de tiroides, que tienen un comportamiento mucho más agresivo, que ese es un grupo de pacientes que sí vemos los oncólogos. Y los otros tipos de tumores de tiroides que vemos cuando son diferenciados, pero ya se hicieron todos los tratamientos habituales y la enfermedad recae o vuelve a aparecer o progresa, es decir, deja de funcionar el tratamiento, generalmente también los vamos viendo nosotros. Pero también ahí tenemos otro ejemplo del trabajo en conjunto con los endocrinólogos. Tenemos, por suerte, cada vez menos usamos la quimioterapia, que si bien sigue siendo extremadamente útil en muchos tipos de tumores, hay otros en donde ha caído en desuso, y utilizamos, por ejemplo, inmunoterapia, que es un tratamiento súper útil en un montón de patologías. De hecho, hoy la inmunoterapia tiene aprobación en más de 20 patologías oncológicas y las usamos a diario. Por suerte, tenemos la suerte en nuestro centro de hacer investigación clínica, entonces tenemos un montón de protocolos con inmunoterapia para enfermedades en las que todavía no se ha aprobado, pero que uno se está vislumbrando que se van a aprobar en algún momento. De hecho, muchas de las aprobaciones, por ejemplo, que hoy hay en cáncer de vesícula y vías biliares con inmunoterapia, que está aprobada desde este año, nosotros participamos del protocolo de investigación con inmunoterapia en cáncer de vesícula y vías biliares de hace más de 4 años. Es decir, que nosotros tenemos pacientes que se vieron beneficiados de ese tratamiento mucho tiempo antes. Eso, sin duda, que es una de las grandes ventajas de la investigación. Aparte de la quimioterapia, de la inmunoterapia, tenemos lo que se llaman terapias de blanco molecular, que es, según una alteración genética que se puede estudiar, se hace un tratamiento o lo que se llama terapia a la carta, terapia dirigida. Eso lo utilizamos mucho en cáncer de pulmón, donde estudiamos 4 alteraciones genéticas, y de acuerdo a la alteración hay un tratamiento específico, y cada vez tenemos más. De hecho, hay uno más ahora que se está estudiando para hacer una nueva medicación por vía oral. Esas son las que se llaman terapia de blanco molecular. También tenemos la radioterapia, que avanza pero a pasos agigantados, y hoy en día hay tumores que son muy radiosensibles y con radioterapia se pueden curar definitivamente. Independientemente, reitero, esas son las excepciones, como hay también enfermedades metastásicas que se pueden curar con inmunoterapia o con quimioterapia también. Por ejemplo, el cáncer de testículo se puede curar con quimioterapia. El concepto para la población tiene que ser que el cáncer hasta el día de hoy es curable con la cirugía inicialmente, porque si no, nos pasa mucho que uno hace un tratamiento, por ejemplo, nos pasa en cáncer de mama, que hacemos tratamientos sin que la enfermedad se haya operado, con el objetivo de que reduzca para facilitar el trabajo del cirujano en muchos casos, y la enfermedad desaparece. Y muchas veces el paciente dice, bueno, no me opero. No, en realidad tiene que operarse igual, porque las chances de curarse están directamente relacionadas con la cirugía y con lo que el patólogo, otro importante miembro del equipo, que el patólogo nos pueda decir cuánto quedó de enfermedad. Porque si no quedó nada de enfermedad, el pronóstico es uno y la conducta terapéutica es una. Y si quedó enfermedad, el pronóstico es otro y la conducta terapéutica es otra. Es decir, está todo enmarañado. Es complejo, pero bueno, por suerte tenemos esa posibilidad acá en Jujuy de hacer todo eso, ¿no? Actualmente hay distintos tipos de tratamientos, no es solo la quimioterapia, por suerte tenemos cada vez más opciones terapéuticas, pero el tratamiento
principal en la mayoría de los tumores es la cirugía cuando el tumor está localizado y se puede curar. Entonces es muy importante el trabajo en equipo con el cirujano, con el oncólogo. También hay otros participantes en el tratamiento del cáncer, que pueden ser el radioterapeuta con el tratamiento que se llama radioterapia, los médicos de cuidados paliativos, que son los doctores que se encargan del tratamiento de todos los síntomas que pueda generar el tumor, los especialistas en nutrición, porque muchas veces nuestros pacientes han perdido mucho peso y es importante un buen estado nutricional para tolerar lo mejor posible los tratamientos. También los psicólogos o psicooncólogos, que nos ayudan mucho con el soporte no solo del paciente, sino también de sus familiares o las personas con las que ellos conviven. Y ya en cuanto a tratamiento oncológico específico, a su vez hay distintas opciones. Algunos son en comprimidos, en pastillas, otros son en vena y que pueden ser no solo quimioterapia, sino también otros tipos de tratamientos que se llaman anticuerpos monoclonales o inmunoterapia, que actúan en forma diferente y muchas veces complementan a la quimioterapia. El efecto de la quimioterapia depende de la quimioterapia que se utilice, es particular en cada caso, por ahí no es bueno generalizar, pero sí es importante saber que más allá de que tienen efectos adversos, son tratamientos que sí son pesados, pero hay también tratamientos para ayudar a que la quimioterapia se tolere mejor, la dosis se adapta a cada paciente, al peso, a la altura de cada paciente y también a lo que ellos vayan tolerando, las dosis se van modificando. A lo que la gente le tiene más miedo es sobre todo a las náuseas. Hay medicación que se utiliza para eso, tanto en vena como en comprimidos o gotas. Y además de eso, el otro miedo que tiene muchas veces es la caída de cabello. No es para todos los casos, en algunos casos sí, pero no es algo que sea doloroso, es más que nada la impresión de ver que la caída del cabello, pero cuando se completa el tratamiento vuelve a crecer. Los tratamientos dependen mucho del estado actual del paciente cuando llega a la consulta. Lo tenemos que evaluar nutricionalmente primero, tenemos que ver el peso, la talla, la masa ósea, la masa muscular, la masa grasa, en qué situación está, y de acuerdo a eso darle un plan adecuado. Por eso es que no tenemos una dieta general para todos los pacientes, ¿sí? No se puede dar una dieta general. Entonces lo que yo necesito es transmitir es eso. Las nutricionistas estamos para ayudar no solamente en cánceres, no solamente en patologías crónicas, sino también a aquellas personas que estén sanos, que no tengan ningún síntoma de ninguna enfermedad y que quieran mejorar simplemente la calidad de vida. Me interesa mucho subrayar sobre todo la parte del trabajo en equipo que nosotros realizamos, ¿sí? Es muy difícil trabajar uno como profesional solo con el paciente, ¿sí? Tengo que tener constante comunicación con los médicos, con las personas que lo cuidan, con la familia. Todo esto hacemos un equipo para contener al paciente, ¿sí? Muy, muy importante también es la parte psicológica. Así que yo trato de derivar lo más que puedo a pacientes que sufren de la patología del cáncer a psicólogos. Esto porque me ayuda a que el paciente esté más tranquilo, acepte mejor los planes que yo le doy y entienda que lo que nosotros queremos es mejorar su nutrición y su estado de salud en general. Entonces, lo más importante en todo tratamiento es esto, es el trabajo en equipo, ¿sí? Y que el paciente se sienta contenido en todo momento. Bueno, de acuerdo al diagnóstico que tiene el paciente, el médico, su oncólogo cabecera, indica el tratamiento que va a hacer el paciente y nos dan, de acuerdo a eso, nos dan la hoja, las medicaciones que el paciente va a necesitar y bueno, y ahí se explica cada cuántos días tienen que venir, cuánto dura cada tratamiento. Con respecto a los síntomas de cáncer de próstata, es importante entender que los síntomas son bastante inespecíficos y confusos porque se confunden muchas veces con otros problemas de la próstata.
Los señores a partir de cierta edad pueden tener muchas molestias para orinar a la noche, se levantan para orinar seguido, y esos son síntomas que el cáncer de próstata comparte con otros problemas en la próstata y pueden confundir. También puede haber orina con sangre que pueden contribuir a pensar que el señor tiene un cáncer de próstata, pero cabe destacar siempre que también puede ser por otro problema de próstata. Entonces no hay que alarmar severamente, ¿sí? Pero esos son los síntomas más frecuentes que puede tener un señor, sugiriendo en gran medida la presencia de un cáncer en ese órgano. Para comprender un poquito cómo es el trabajo del oncólogo, es importante explicarles a los pacientes que generalmente los pacientes vienen derivados de otro médico que hizo el diagnóstico anatomopatológico de cáncer. Para dar un ejemplo, puedo decir que muchos pacientes que tienen cáncer de próstata pasaron primero por el urólogo, quien los valoró con sus estudios pertinentes, y ante el diagnóstico de un cáncer de próstata fue derivado al médico oncólogo. Lo mismo pasa con las enfermedades de cáncer de mama, en donde las mismas son inicialmente valoradas por el ginecólogo o el mastólogo, y son dichos profesionales quienes derivan generalmente al médico oncólogo. En cuanto a efectos, el efecto que queremos que produzca la quimioterapia es el control de la enfermedad a través de la citotoxicidad, que es decir, matar la célula maligna. El gran problema que tiene la quimioterapia, y creo que ahí va tu pregunta, es que no es específico. Actúa sobre toda célula que esté en rápido crecimiento. El cáncer, como lo definimos inicialmente, se reproduce rápidamente, pero la médula ósea cada 5 horas está formando glóbulos blancos y se afecta también. Entonces, todas las toxicidades de la quimioterapia están directamente relacionadas con la falta de especificidad. Como no va directo al cáncer, va a todas las células, es efectivo contra el cáncer, pero es tóxico para todas las otras partes del organismo. La caída del cabello, el folículo piloso está permanentemente en crecimiento, entonces se afecta. La disminución de las defensas, que es lo que más riesgo pone al paciente, porque si disminuyen las defensas hay riesgo de agarrar alguna infección. Las alteraciones en la piel, las alteraciones del tubo digestivo, que cada 7 días aproximadamente se está reepitelizando la mucosa, entonces eso puede generar toxicidades. Esos son los efectos secundarios, que creo que por ahí va tu pregunta. Y la radioterapia actúa más a un nivel local, genera desvitalización de los tejidos, irritación fundamentalmente, pero en una zona localizada. A diferencia de la quimioterapia, que es sistémica, la radioterapia es localizada. Entonces va a molestar fundamentalmente a la zona donde se apunten los rayos. La radioterapia sí es un tratamiento diferente y que va a depender mucho del lugar donde se actúe. Se hace en un aparato parecido a un tomógrafo con una camilla fija y se dirige radiación hacia la zona sobre la que se quiere actuar, que generalmente se marca con un punto como un tatuaje, y afecta sobre todo la piel, generando como si fuese una quemadura. Es como si uno tomase sol muy fuerte en la zona donde se hace la radioterapia. Inicialmente puede entonces generar que la piel esté como más roja, más tensa. Para eso se aconseja también a los pacientes que tratamientos se deben usar en esa zona. Y después va a producir irritación en los tejidos en los que se irradian. Entonces va a depender si es en la zona de la cavidad oral, por ejemplo, va a generar más inflamación en toda esa zona, o puede afectar el gusto, las glándulas salivales, o sea, la producción de saliva puede disminuir, eso es uno de los más frecuentes. En zonas que están cercanas a los intestinos o la vejiga puede haber irritación en esos órganos también. Generalmente esa irritación o los efectos por esa irritación son más marcados en las primeras semanas del tratamiento y después van mejorando. Las posibilidades de curarse del cáncer depende de en qué momento hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Mientras más pequeña sea la lesión y más localizado esté el tumor, aumentan las posibilidades de curarse, a veces solo con cirugía o a veces con cirugía y asociando algún otro tratamiento. Mientras mayor sea el crecimiento y más lugares comience a afectar, las posibilidades disminuyen. En algunos casos, de todas maneras, incluso cuando la enfermedad ha generado metástasis, se puede llegar a curar. Son pocos casos, pero por ejemplo, en caso de tumores
del intestino. A veces si hay una sola lesión afuera del intestino, a pesar de ser un tumor que se llama ya de estadio 4 y con metástasis, puede llegar a curarse. En otros, lamentablemente no, cuando la enfermedad se ha afectado distintos lugares y no hay posibilidad de curación, de todas maneras hay posibilidad de hacer tratamiento, y hay pacientes que incluso cuando tienen metástasis pueden hacer tratamiento por largos periodos y sobrellevar su enfermedad haciendo la mayor parte de sus actividades, que esa es la idea, que si bien no se puede curar, a veces se puede tratar como para que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces es importante que no importa en qué estadio está el paciente, siempre haga la consulta con el oncólogo para ver realmente cuáles son sus posibilidades o de curación o de tratamiento. No siempre es sinónimo de muerte o de enfermedad terminal, que es cuando ya no se puede hacer nada más para ayudar al paciente. Entonces, ante este diagnóstico, si bien obviamente a nadie le gusta recibir el diagnóstico de cáncer o de neoplasia maligna, pero es importante saber siempre la consulta. Como oncólogos queremos llevar el mensaje a cada uno de ustedes en sus hogares de que es muy importante no tenerle miedo a la palabra cáncer. El cáncer, como pude haber dicho anteriormente, tiene hoy en día muchas posibilidades de tratamiento. Para así sea convivir con la enfermedad cuando esto ya es una enfermedad incurable, o muchas veces lograr la curación del cáncer si este cáncer es localizado. Así que desde la Fundación queremos transmitirle este mensaje de esperanza y sobre todo de no ceder ante el miedo del diagnóstico de esta enfermedad. Concurran a su médico de cabecera, y si hay un diagnóstico de cáncer, concurran a su oncólogo, que siempre intentaremos dar lo mejor en cuanto a posibilidades terapéuticas. Ante el diagnóstico de cáncer es importante saber que siempre hay algo para hacer. Cada vez hay más tratamientos nuevos y diferentes, no solo quimioterapia, y entonces es importante siempre hacer la consulta. Y también es importante hacerse los estudios de control que muchas veces solicitan los médicos y el paciente o no los quiere hacer o se olvida. En el caso de las mujeres, en nuestra zona es muy frecuente el cáncer de cuello uterino, y el otro tumor más frecuente es el cáncer de mama. En los dos casos hay estudios que se pueden hacer para detectar la enfermedad en forma temprana, como el Papa Nicolau o la mamografía. Hay otros tumores en los que también se pueden hacer estudios para detectarlos temprano. Toda persona mayor de 45 años debería tener una endoscopía que evalúe todo el intestino y que evalúe también el esófago y el estómago. Todos esos estudios se pueden hacer para detectar lesiones que se pueden curar. En las situaciones más complejas que solemos pasar los nutricionistas que hacemos parte oncológica es sobre todo los cánceres que afectan al tubo digestivo, ya que la función normal del órgano se ve afectada. Entonces, o se reduce de tamaño el órgano, un órgano en particular, o su función está, como dije, afectada y no puede ser utilizado de la forma correcta. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es dar una alimentación adecuada, como se había explicado antes, pero con la situación plus de que encima tiene que ser más blanda la comida, tiene que estar como más a disposición los nutrientes que necesitamos que absorba el paciente, tiene que ser quizá en volúmenes muy pequeños si el órgano afectado es, por ejemplo, el intestino o el estómago. Entonces tenemos que tratar de adecuarnos mucho a lo que es la sintomatología del paciente en el momento de la consulta. Esto empeora si el paciente ya viene con un descenso excesivo de peso, porque es un paciente, como dije, que hay que recuperarlo primero y después hay que tratar de toda esta situación. Entonces, los cánceres de tubo digestivo, ningún cáncer es bueno, pero estos son más complejos para nuestra profesión en general, ¿sí? Quizás los otros no están tan allegados a lo que es al funcionamiento de los órganos, entonces son por ahí un poco más fáciles de tratar desde la alimentación en sí.
Entonces el paciente tiene como un abanico más grande de comidas que puede comer y puede disfrutar, y quizás estos pacientitos que tienen en el tubo digestivo algún tumor se vean como más limitados en esa situación. En realidad, en la gran mayoría de los casos, el paciente viene al oncólogo ya con un diagnóstico establecido. Es decir, que alguien ya le habló de cáncer, alguien ya le habló de tumor maligno. Son pocos los pacientes que vienen en desconocimiento o sin diagnóstico. Hay gente que viene sin diagnóstico y el diagnóstico lo hacemos acá en el centro. Fundamentalmente, y esto lo repito siempre, el conocer descontractura, el conocer quita ansiedad. Entonces, explicándole al paciente de qué se trata y fundamentalmente no de qué se trata el diagnóstico, sino cómo se trata la enfermedad, qué es lo que sigue, ya hace que disminuya la ansiedad y por ende la angustia. Porque si uno habla y le dice, mira, sí, es un cáncer de mama el que tenés, pero haciendo este tratamiento se va a reducir la enfermedad y lo más probable es que la enfermedad desaparezca con el tratamiento, pero después te tenés que operar igual y tenés muchas chances de curarte, el paciente se va de otra manera. Todo eso es cierto, es todo verdad, pero muchas veces por ahí hay mucha desinformación y que esa desinformación lleva al prejuicio, y el prejuicio hace que haya mucho miedo también. Entonces un paciente dice, no voy a hacerme la mamografía, porque si en la mamografía me la hago y me encuentran algo, si me hago la mamografía me van a encontrar algo. Y todo lo contrario. Gracias a la mamografía aumentó la incidencia del cáncer. Uno dice, ¿eso es malo? No, aumentó la incidencia del cáncer porque se aumentaron el número de cáncer curables. Aumentó la incidencia, pero disminuyó la mortalidad. Hoy se muere mucha menos gente de cáncer que antes. Y eso es gracias a todo esto, por supuesto. De hecho, cuando decimos que tiene cura, estamos hablando en números duros y de la generalidad, más del 50% se cura, siempre basándonos en la cirugía. Siempre basándonos en la cirugía. Existe un grupo que se cura sin cirugía, pero el concepto tiene que ser que con cirugía se cura. Y el mensaje es no el perder el miedo de hecho está bien. El miedo está bien porque ayuda muchas veces a estar en situación de alarma, de alerta. La recomendación es el hacer los controles habituales y el no angustiarse, el no decepcionarse si se encuentra una enfermedad maligna, porque ninguno de nosotros está exento de tener una enfermedad maligna. Y si la tenemos, saber que hay de todo para hacer para curarla. Y si no se cura, hay de todo para hacer para controlarla y fundamentalmente para mantener una calidad de vida buena y una calidad de vida digna. O sea, hay de todo para hacer. El mensaje es ese, que hay tratamientos de los más variados y lo más importante que en Jujuy los tenemos. Eso es fundamental.